La cámara abre lentamente, enfocando las manos arrugadas pero firmes de una mujer de unos 70 años, mientras ceba un mate con una calma casi ceremonial. Se escucha el sonido suave del agua cayendo en la calabaza. La mujer, Lucía, levanta la vista. Sus ojos son vivaces y guardan mil historias. Habla con un tono íntimo, como si le contara un secreto a un viejo amigo. ¿Sienten ese aroma? Es el jazmín de mi patio. Florece como un loco en esta época del año, igual que aquella primavera del 82. Yo amaba ese perfume. Me envolvía cada vez que salía a colgar la ropa, cada vez que Javier volvía del taller y me daba un beso con las manos todavía oliendo a grasa y a metal. Para mí, era el aroma de mi hogar, de mi vida perfecta. Hoy ese perfume me huele a mentira. Mi nombre es Lucía, y esta es la historia de cómo el amor de mi vida y mi alma gemela, que no eran la misma persona, me apuñalaron por la espalda bajo el techo de mi propia casa. Isabel y yo éramos más que amigas. Éramos uña y mugre, como se dice acá en el pueblo. Nos conocimos de pibas, trabajando en la fábrica de galletitas. Ella, con su risa escandalosa que contagiaba a todo el mundo, y yo, más callada, más para adentro. Nos complementábamos. Nos contamos los primeros secretos, las primeras desilusiones. Lloré en su hombro cuando mi mamá se fue al cielo y ella sostuvo mi mano el día que me casé con Javier. Javier. ¡Ay! Mi Javier. Era un hombre bueno. O eso creía yo. Noble, trabajador, de pocas palabras pero de abrazos que te reiniciaban el alma. Lo conocí en un baile del club, me sacó a bailar una famba y desde ese día no nos separamos más. Construimos nuestra casita, ladrillo por ladrillo. Y cuando nació nuestro sol, nuestro Mateo, no dudé ni un segundo a quién elegir como madrina. Isabel, por supuesto. Mi comadre, mi hermana. Ella estaba siempre. Para los mates de la tarde, para ayudarme con la quinta, para cuidar a Mateo si yo tenía que hacer algún mandado. Éramos una familia. Una postal perfecta de la vida en las sierras. Javier, Isabel y yo. Y mi niño. El trébol de 4 hojas, nos decían en el pueblo. ¡Qué ironía! ¿No? Porque la suerte, les juro, se me acabó de un día para el otro. No fue un trueno en un día de sol. Fue más sutil. Como una humedad que empieza a manchar la pared de a poquito, casi sin que te des cuenta. Empezó con miradas que duraban un segundo más de la cuenta entre ellos durante los asados del domingo. Con risas cómplices por chistes que yo no entendía. Pequeñeces. Cosas que una espanta de la cabeza porque, ¿cómo vas a pensar mal de la gente que más querés en el mundo? Sería como dudar de tu propia sombra. Imposible. Pero la primera grieta de verdad, la que me dejó una astilla en el corazón toda la noche, apareció con un frasco de perfume. Para mi cumpleaños, Javier me había regalado Aire de Sevilla, una fragancia cara que solo se conseguía en la capital. Me sentía una reina cada vez que me ponía unas gotas. Unas semanas después, ayudando a Isabel a ordenar su cuarto después de una tormenta que le había inundado una parte de la casa, sentí un aroma familiar. En el fondo de su ropero, casi escondido entre unos pulóveres viejos, encontré un frasco idéntico. Aire de Sevilla. El corazón me dio un vuelco. Le pregunté, tratando de que la voz me saliera normal. Che, Isa, qué perfume rico. ¿Te lo regaló tu hermano de Buenos Aires? Ella se puso pálida como un papel. Tartamudeó algo de que sí, que había sido su hermano, que se había olvidado de contarme. Pero sus ojos huyeron de los míos. Y esa noche, por primera vez en 10 años de matrimonio, el aroma de los jazmines en mi patio no me trajo paz. Me trajo una pregunta helada. ¿Qué secretos florecían a mis espaldas? Lucía deja el mate a un costado. Su mirada se pierde por un momento en el patio, en esa planta de jazmín que ahora parece una enemiga. Suspira y retoma su relato, con la voz un poco más quebrada que antes. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama hasta que las sábanas parecían brasas. Al lado mío, Javier roncaba bajito, con esa paz que solo tienen los inocentes o los que mienten muy bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el frasco de perfume en el ropero de Isabel. Y la cara de pánico de ella. La mentira tenía un rostro, y por primera vez se parecía al de mi mejor amiga. A la mañana siguiente, decidí que no iba a decir nada. ¿Qué iba a decir? Che, encontré un perfume en tu casa y mi cabeza se inventó una película de terror. No, me iba a comer la lengua. Iba a observar. Me convertí en una espía en mi propia vida. Y cuando uno busca, les aseguro, siempre encuentra.
Los domingos de asado en casa, que antes eran mi fiesta, se transformaron en un tribunal. Yo, la jueza silenciosa. Ellos, los acusados que no sabían que estaban siendo juzgados. Noté cómo, cuando Javier servía el vino, su mano rozaba la de Isabel por un segundo más de lo necesario. Noté cómo ella se reía más fuerte de sus chistes, por más malos que fueran. Y la mirada. Esa maldita mirada que se cruzaban por encima de la mesa cuando creían que yo estaba distraída con Mateo. No era una mirada de amigos. Era una mirada de cómplices, de quienes comparten un secreto que los divierte y los une. Javier empezó a tener mucho trabajo en el taller. Un arreglo grande. Lucía. Me tengo que quedar hasta tarde. Volvía a casa oliendo a jabón de hotel, no a grasa de motor. Y un día se compró una camisa nueva, una camisa celeste, carísima. Para una fiesta del taller, me dijo, nunca hubo tal fiesta. La camisa quedó guardada, y yo me preguntaba para quién se la había comprado en realidad. Isabel, por su parte, cambió conmigo. Se volvió pegajosa. Me traía pastelitos todos los días, me preguntaba a cada rato si necesitaba algo, si estaba bien. Su amabilidad me daba náuseas. Era la amabilidad de la culpa. Era como si quisiera poner curitas en una herida que ella misma me estaba haciendo por la espalda, una herida que yo todavía no me animaba a descubrir del todo. Dejó de contarme sus cosas. Nuestras tardes de mate se volvieron un monólogo mío, con ella respondiendo con monosílabos, con los ojos fijos en la puerta, como si esperara una señal para salir corriendo. La estocada final de ese tiempo de dudas me la dio mi Mateo, mi solcito inocente de 5 años. Una tarde, mientras dibujaba en la mesa de la cocina, me dijo, con esa lógica aplastante que tienen los chicos, «Mami, el otro día, cuando fuimos a la plaza, papá nos dejó en los columpios y dijo que iba a buscar un repuesto al taller de don Carlos. Pero no fue para allá. Lo vi doblar en la esquina de la casa de la tía Isa. Se me heló la sangre. Recuerdo que tenía una taza en la mano y casi la dejó caer. Le pregunté, con un hilo de voz, «¿Estás seguro, mi amor? Capaz que viste mal». Y él me miró con sus ojazos enormes y me dijo, «Sí, mami, vi la camioneta». Y después la tía Isa salió de su casa y se subió con él. Listo, ya no era una película en mi cabeza. El perfume, las miradas, las mentiras sobre el trabajo extra, la camisa nueva, y ahora esto. La camioneta de mi marido doblando en la esquina prohibida. La duda dejó de ser una sombra. Ahora era un monstruo que me miraba a los ojos desde el fondo de la taza de café. Y yo sabía que tenía que hacer algo. Ya no podía seguir fingiendo. Tenía que descubrir qué tan profundo era el pozo en el que me habían metido. Lucía toma un sorbo de mate, hace una pausa larga, como juntando fuerzas. Luego mira directamente a la cámara, con una mezcla de tristeza y complicidad. ¡Ay, mi gente! Qué difícil es tener que abrir los ojos a una verdad que te parte el alma, ¿verdad? Si esta historia les está llegando, si les remueve algo por dentro, déjenme un me gusta para que yo sepa que están ahí. Y suscríbanse, porque lo que viene ahora es la parte en que dejé de llorar y empecé a pensar. Lucía acomoda el mate sobre la mesa. Su expresión ya no es solo de tristeza. Ahora hay una dureza en su mandíbula, una chispa de acero en sus ojos. Habla con una voz más baja, más firme, como si estuviera planeando una batalla. Cuando Mateo me dijo lo que vio, algo dentro de mí hizo clic. El llanto se secó de golpe. El dolor en el pecho no se fue. No crean, pero se transformó. Se convirtió en una piedra de hielo, fría y pesada. Me di cuenta de que lamentarme no me iba a devolver la vida que me estaban robando. Si me iba a hundir, no me iba a hundir sola. Iba a arrastrar su mentira a la superficie para que todos la vieran. Dejé de buscar miradas y empecé a buscar patrones. Me convertí en una sombra que escuchaba todo. Anotaba mentalmente. Javier decía que iba al taller a la noche. Al día siguiente, yo pasaba por ahí con la excusa de ir al almacén y le preguntaba a don Carlos, el dueño, «Che, Carlos, ¿mucho trabajo anoche?» Javier llegó tardísimo. Y don Carlos, con su inocencia, me respondía, «No, Lucía, anoche cerramos temprano, no andaba un alma». Cada mentira que él decía, yo la verificaba. Y cada mentira confirmada era un ladrillo más en el muro de mi resolución. Isabel seguía con su teatro de la amiga perfecta, pero yo ya no veía a mi comadre. Veía a una actriz mediocre. Noté que sus visitas, sorpresa,
siempre coincidían con los momentos en que Javier no estaba. Y cuando él llegaba, ella encontraba una excusa para irse rápido. No querían que yo los viera juntos más de lo necesario, para no levantar sospechas. Pobres, no sabían que el campo ya estaba minado. Necesitaba una prueba. No una prueba para mí, yo ya no tenía dudas. Necesitaba una prueba irrefutable. Una que no pudieran negar con excusas baratas. Una prueba que me diera a mí la fuerza para hacer lo que tenía que hacer. Y para eso, yo tenía que desaparecer del mapa. Tenía que darles el escenario perfecto para que bajaran la guardia y cometieran el error final. La idea me vino una tarde, mientras le remendaba a Mateo los pantalones del colegio. El guardapolvo ya le quedaba corto y los zapatos le apretaban. La excusa perfecta. Un viaje a la capital. A Córdoba. Javier, le dije esa noche en la cena, con la voz más dulce y natural que pude fabricar. Mateo necesita de todo para el colegio. Y la verdad, yo necesito un respiro. Estaba pensando en irme a Córdoba un par de días, el jueves y el viernes. Así recorro con tiempo la peatonal, busco buenos precios. Dejo a Mateo con mi hermana en Carlos Paz y aprovecho. Vi cómo sus ojos se iluminaron. Intentó disimularlo, claro. Puso cara de preocupación. ¿Pero vas a ir sola? No es mucho lío para vos, Lucía. Pura actuación. Yo sabía que por dentro estaba descorchando un champagne. El golpe de gracia fue al día siguiente, cuando se lo conté a Isabel mientras tomábamos unos mates, los últimos mates que tomaríamos como amigas, aunque ella no lo supiera. Le pedí, mirándola a los ojos, comadre, te pido un favor enorme. ¿Me le echas un ojo a Javier mientras no estoy? ¿Viste cómo es él, un colgado? Para que no se olvide de regar las plantas, para que no cene empanadas todos los días. Casi se ahoga con el mate. La vi tragar saliva. Una sonrisa diminuta, casi imperceptible, se le dibujó en los labios antes de que pudiera borrarla. Claro que sí, comadre. Por supuesto. Vos anda tranquila, que yo te cuido al hombre y a la casa. En ese momento, sentí una lástima profunda por ella. Y por mí. El miércoles a la noche, preparé mi bolso. Pero no guardé mis mejores ropas para pasear. Guardé la rabia, la decepción y una certeza helada. No iba a ir a ninguna Córdoba. Mi viaje terminaba a 20 kilómetros de casa, en la oscuridad de un camino rural, esperando. Esperando para volver y encontrarme cara a cara con la verdad. Lucía se sirve un poco de agua en un vaso. Bebe un sorbo largo. Sus manos, que antes temblaban al hablar de la traición, ahora están quietas. Hay una calma peligrosa en su semblante mientras continúa con su relato. La despedida en la puerta de casa fue la actuación de mi vida. Le di un beso a Mateo que se sintió eterno. Le pedí que se portara bien con el papá, que le hiciera caso. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de verdad. Lágrimas por él, por mi niño, que sin saberlo estaba en medio de un terremoto. Javier me abrazó. Sentí su cuerpo tenso, su alivio mal disimulado en una palmada en la espalda. Anda con cuidado, mi amor. Llámame cuando llegues a lo de tu hermana. Asentí con la cabeza, sin poder mirarlo a los ojos. Si lo miraba, tenía miedo de que viera el hielo que había en mi mirada. Subí al auto, arranqué y manejé. No doblé hacia la ruta que iba a las sierras, a Carlos Paz. Tomé el camino viejo, el que va para el lado del dique. Un camino de tierra que casi nadie usaba. A unos 5 kilómetros, encontré un recodo, un pequeño monte de talas y espinillos donde podía esconder el auto sin que se viera desde la ruta. Apagué el motor. Y entonces, el silencio. Un silencio tan grande que me zumbaban los oídos. Estaba sola, completamente sola con mis fantasmas. Las primeras horas fueron las peores. El sol pegaba fuerte sobre el techo del auto. El aire era pesado, caliente. Cada tanto pasaba un auto a lo lejos, levantando una nube de polvo que tardaba una eternidad en asentarse. El tiempo no corría, se arrastraba. Me invadieron los recuerdos. Recordé el día que Javier me pidió casamiento, a la orilla de ese mismo dique. Recordé el rostro de Isabel, lleno de alegría, el día que le pedí que fuera la madrina de mi hijo. ¿En qué momento se había podrido todo? ¿En qué momento esas sonrisas se volvieron máscaras? Me pregunté, por un instante, si no estaba equivocada. Si no era todo una locura mía, una paranoia de mujer celosa. Quise creerlo. Con toda mi alma quise creer que había una explicación lógica para todo. Que el perfume era una coincidencia, que lo de mi hijo había sido un malentendido.
Quise arrancar el auto, volver a casa, abrazar a Javier y pedirle perdón por dudar. Pero entonces, como un relámpago, recordé su cara de alivio cuando le dije que me iba. La sonrisa cómplice de Isabel. Y la certeza volvió, fría y cortante como un cuchillo. No, no estaba loca. Me estaban tomando por estúpida. El sol empezó a bajar. El cielo se tiñó de naranja y violeta. La tarde se moría y con ella se moría también la Lucía buena y comprensiva que yo había sido toda mi vida. La noche trajo sus ruidos, los grillos, el viento entre los árboles, el ladrido lejano de un perro. Y con la oscuridad vino la calma. Una calma extraña, decidida. Ya no había dudas, ya no había dolor. Solo había un plan. Esperé hasta que fueran las 10 de la noche. Era la hora perfecta. La hora en que el pueblo se duerme. La hora en que los amantes se sienten seguros. La hora en que las mentiras salen a pasear creyendo que nadie las ve. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que se había despedido de su familia esa mañana. Tenía los ojos más duros, la boca apretada en una línea fina. Encendí las luces del auto muy despacio, puse primera y salí del camino de tierra. Sin prisa, pero sin pausa. Iba a volver a casa, pero ya no era mi hogar. Era el escenario de mi venganza. La voz de Lucía es ahora un susurro tenso, cargado de la electricidad de la memoria. Aprieta las manos una contra la otra sobre la mesa, como si reviviera la fuerza que necesitó en aquel momento. El mate yace olvidado. Dejé el auto estacionado a 2 cuadras, bajo un algarrobo oscuro. Caminé por las calles de mi propio pueblo como una extraña, pegada a las sombras de las paredes. La luna estaba llena, una ironía cruel, iluminando el mundo mientras el mío se sumergía en la más completa oscuridad. Cada ladrido de un perro, cada grillo, sonaba como una alarma. Llegué a mi portón. El jazmín, con su perfume ahora nauseabundo, parecía burlarse de mí. Usé mi llave. Entré a mi casa como una ladrona. Cerré la puerta detrás de mí sin hacer un solo ruido. El silencio adentro era diferente al del campo. Era un silencio habitado, lleno de susurros. El corazón me latía en la garganta, un tambor salvaje. Un hilo de luz se escapaba por debajo de la puerta del living. Avancé descalza sobre las baldosas frías que yo misma había limpiado esa mañana. Y ahí estaba la escena. No necesité ver más. Sobre la mesita ratona, 2 copas de vino. Una, con una marca roja de labial en el borde. El tono exacto que usaba Isabel. El cenicero, que Javier solo usaba en ocasiones especiales, tenía 2 cigarrillos a medio consumir, uno de ellos de la marca que ella fumaba. Y tirado sobre mi sillón favorito, el sillón donde yo le leía cuentos a Mateo, estaba el chal de lana de Isabel, el mismo que yo le había tejido para su último cumpleaños. No estaban teniendo una aventura. Estaban viviendo mi vida. Estaban profanando mi nido, mi refugio, con una tranquilidad doméstica que me revolvió el estómago. Desde el fondo, desde el pasillo que llevaba a nuestro cuarto, escuché una risa suave. La risa de ella. Una risa íntima, relajada. Y la voz de él, respondiéndole algo en un murmullo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies, pero las piernas no me flaquearon. El hielo en mi pecho me sostuvo. Caminé por ese pasillo que había recorrido miles de veces. Cada paso era un siglo. Cada foto de nuestra familia, colgada en la pared, parecía mirarme con lástima. Me paré en el umbral de la puerta de nuestro dormitorio. Estaba entreabierta. Empujé suavemente. Estaban en mi cama. No dormían. Él estaba recostado contra el respaldo, sin camisa. Ella, a su lado, cubierta hasta el pecho con la sábana que yo había lavado y perfumado. Hablaban, se reían, se veían felices. Me quedé ahí, en silencio, hasta que me sintieron. Fue Javier el primero en verme. Su sonrisa se congeló en su rostro. Su cara pasó del color al blanco más puro en un segundo. Se quedó sin aire. Isabel siguió su mirada y cuando sus ojos se encontraron con los míos, soltó un grito ahogado, un sonido feo, como de un animal atrapado. Se tapó la cara con las manos, como si eso pudiera hacer que yo desapareciera. El silencio que cayó en esa habitación fue la cosa más ruidosa que he escuchado en mi vida. Hablé, y mi propia voz me sonó lejana, tranquila, peligrosamente tranquila. «Buenas noches», dije. «Veo que estás bien cuidado, Javier. Mi comadre es muy servicial». Javier empezó a balbucear. «Lucía, yo, no es lo que...». Silencio.
Lo corté en seco, y se calló. Mi mirada fue hacia ella, que seguía escondida como una rata. Y vos, Isabel, gracias por cuidarme la casa. Te preocupaste hasta del más mínimo detalle, ¿no? Hasta de que mi marido no durmiera solo. Levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas falsas. Lucía, perdóname, por favor. La palabra perdón saliendo de tu boca es un insulto, le respondí. Y, Lucía, no me llames más. Para vos, desde hoy, soy señora. Si es que volvés a dirigirme la palabra en tu vida. Me di la vuelta. No había nada más que decir. No iba a darles el gusto de verme gritar o llorar. Había recuperado mi poder. En el umbral, me detuve y, sin mirarlos, di mi sentencia final. Javier, tenés hasta que salga el sol para sacar todas y cada una de tus cosas de mi casa. Cuando yo vuelva, no quiero encontrar ni un calzoncillo tuyo. Esta casa es mía y de mi hijo. Vos acá no existís más. Salí del cuarto. Caminé por el pasillo, atravesé el living, abrí la puerta principal y salí a la noche. El aire fresco me golpeó la cara. No miré atrás. El sonido de la puerta cerrándose a mis espaldas fue el punto final del libro de mi matrimonio. Lucía parece más pequeña, como si el peso de esa noche la encorvara un poco. Su voz es baja, casi un murmullo. Habla despacio, eligiendo las palabras, como si caminara de nuevo por aquel sendero de escombros emocionales. Cuando la puerta se cerró a mi espalda, el sonido retumbó en un silencio absoluto. Por un momento, me quedé paralizada en la vereda. No sentía el frío, no sentía nada. Era como si mi alma se hubiera desprendido de mi cuerpo y estuviera flotando, mirando a esa mujer de pie, sola en medio de la noche. No había a dónde ir. Mi casa ya no era mi casa. La casa de mi hermana estaba a 1 hora de viaje y no quería llegar en ese estado, aterrorizarla. La casa de mi comadre. Bueno, esa era la escena del crimen. Estaba completamente sola. Así que empecé a caminar. Sin rumbo. Mis pies me llevaron por las calles de siempre, las calles que había recorrido toda mi vida. Pasé por la puerta del colegio donde Mateo estaba aprendiendo a leer. Pasé por la panadería donde compraba las criollitas para el mate. Pasé por la iglesia donde me había casado, prometiendo amor eterno ante Dios. Cada esquina, cada edificio, era un fantasma de una vida que ya no existía. Mi pueblo, que siempre había sido mi refugio, se había convertido en un museo de mi fracaso. Llegué a la plaza principal. Estaba desierta. Las farolas antiguas arrojaban una luz amarilla y débil sobre los bancos vacíos. Me senté en uno, frente a la fuente que no funcionaba desde hacía años. Y ahí, en la soledad de la plaza, el hielo que me sostenía en pie finalmente se quebró. Y lloré. No lloré con gritos ni con escándalo. Lloré en silencio, con lágrimas calientes que me corrían por la cara y se perdían en el cuello. Lloré por la amiga que había perdido, por el hombre que había amado, por la confianza rota, por los 20 años de mi vida tirados a la basura. Lloré por la estúpida que había sido, por no haber querido ver lo que tenía delante de mis narices. Fue un llanto amargo, de limpieza. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Cuando levanté la vista, el cielo del este empezaba a clarear. Una línea pálida, casi gris, anunciaba el amanecer. Y en ese momento pensé en Mateo, mi hijo. Él se iba a despertar en unas horas, y su mundo, aunque él no lo supiera, también se había partido en dos. Él no merecía esto. No merecía crecer en un hogar roto por la mentira. Y por él, solo por él, tenía que ser fuerte. La autocompasión se acabó en ese banco de plaza. La Lucía víctima murió con la última lágrima. Me sequé la cara con el dorso de la mano. Me puse de pie. Mis piernas temblaban un poco, pero aguantaron. El sol empezó a asomar por detrás de las sierras, tiñendo el cielo de colores nuevos. Era el primer amanecer de mi nueva vida. Una vida sin Javier, sin Isabel. Una vida que no había elegido, pero que ahora tenía que construir. Volví sobre mis pasos. El pueblo empezaba a despertar. El panadero abría su persiana. Un barrendero limpiaba la vereda. Algunos autos pasaban. Sentí sus miradas, o quizás me las imaginé. La noticia en un pueblo chico vuela más rápido que el viento. Pero ya no me importaba. Erguí la cabeza. Que miraran, que hablaran. Llegué a mi portón justo cuando el primer rayo de sol iluminó la planta de jazmín. Me paré un instante. Respiré hondo. Tenía que entrar y ver si él había cumplido su palabra. Si se había ido.
No sabía qué iba a encontrar adentro, si la casa estaría vacía o si tendría que librar otra batalla. Pero estaba lista. Giré el picaporte y empujé la puerta. Estaba a punto de descubrir cómo empezaba, de verdad, el resto de mi vida. Lucía se estira, como si al recordar se le contracturaran los músculos del cuello. Su mirada se suaviza un poco, pero la firmeza permanece. Es la mirada de una madre que recuerda haber protegido a su cría. Empujé la puerta y el sol de la mañana entró conmigo, iluminando el desastre. La casa estaba en un silencio sepulcral, pero era un silencio diferente al de la noche anterior. Era un silencio vacío. En la mesita del living, las copas de vino seguían ahí, como dos testigos mudos de la traición. El chal de Isabel ya no estaba en el sillón. Supongo que en su apuro por huir, no se olvidó de llevárselo. Caminé con el corazón en la boca hacia el dormitorio. La puerta estaba abierta, la cama deshecha, un campo de batalla de sábanas revueltas. Pero lo que me confirmó que él había obedecido fue el armario. Su lado del armario estaba abierto y vacío. Se había llevado su ropa. En el apuro, había dejado caer algunas perchas al suelo y un par de medias sucias cerca de la puerta. Se había ido. Sentí un alivio inmenso, un peso que se me quitaba de los hombros. Pero también sentí una puntada de dolor al ver esos espacios vacíos. Era la prueba física de que 20 años de vida en común se podían empacar en un par de valijas y desaparecer en una noche. No me permití dudar. Tenía trabajo que hacer. Empecé por ese cuarto. Arranqué las sábanas, las fundas, todo. Hice un bollo con esa ropa de cama y la tiré en un rincón. Después abriría un pozo en el fondo del patio y la quemaría. No iba a volver a dormir sobre la tela que había sido testigo de su engaño. Abrí las ventanas de par en par, dejando que el aire fresco de la mañana se llevara el olor a encierro, a sudor ajeno, a mentira. Fui al living. Agarré las 2 copas de vino con la punta de los dedos, como si quemaran. No las lavé. Fui directo al tacho de la basura y las estrellé contra el fondo con toda la fuerza que tenía. El sonido del vidrio rompiéndose en 1000 pedazos fue música para mis oídos. Fue el primer sonido de mi nueva vida. Estaba en medio de esa furia limpiadora, fregando el piso del living como si quisiera arrancarle la piel, cuando escuché su vocecita. «Mami». Me quedé quieta. Era Mateo, de pie en el pasillo, refregándose los ojitos con el puño, con su pijama de autitos. Me miró el desorden a su alrededor y preguntó lo inevitable, con la inocencia que me partía el alma. «¿Y papá? ¿No me da el beso de buenos días?» Se me hizo un nudo en la garganta tan grande que pensé que me ahogaba. Me arrodillé en el suelo mojado para quedar a su altura. Respiré hondo y le sonreí, o al menos lo intenté. Tenía que ser la actriz más grande del mundo en ese momento. «Mi amor», le dije, y le acaricié la mejilla. «Papá no está. Tuvo que irse». «¿Al taller?», preguntó él. «No, mi vida». «Más lejos», respondí, buscando las palabras. A veces los papás y las mamás, aunque se quieran mucho, no pueden seguir viviendo en la misma casa. Hacen mucho ruido y se ponen tristes. Así que papá se fue a vivir a otra casa, para que acá estemos más tranquilos. Sus ojitos se llenaron de preguntas. ¿Pero va a volver? ¿Se enojó conmigo? No, mi sol. Nunca. Con vos nunca, le aseguré, y lo abracé con todas mis fuerzas, apretándolo contra mi pecho para que no viera mis ojos húmedos. Papá te quiere más que a nada en el mundo. Y yo también. Los dos te queremos igual que siempre. Eso no va a cambiar nunca. ¿Me escuchaste? Nunca. Solo que ahora vamos a tener 2 casas. La nuestra y la de él. Se quedó en silencio, profesando esa verdad a medias que yo le estaba entregando. Una verdad que lo protegía de la mugre del mundo de los adultos. Asintió despacito y me abrazó por el cuello. «Bueno, mami, ¿puedo tomar la leche con chocolate?» «Claro que sí, mi amor», le dije con la voz rota. «Hoy puedes tomar toda la leche con chocolate que quieras». Lo alcé en mis brazos y lo llevé a la cocina. Mientras le preparaba su desayuno, miré por la ventana hacia el patio. El sol ya estaba alto. Había sobrevivido a la primera mañana. Había protegido a mi hijo. La casa estaba a medio limpiar. Mi vida estaba en ruinas y el futuro era un abismo. Pero mientras mi hijo revolvía su leche con la cuchara, supe que tenía una razón para reconstruirlo todo, ladrillo por ladrillo. Lucía suspira, un suspiro largo y pesado,
como el de alguien que recuerda haber cargado un gran peso. Su relato adquiere un tono de cansancio, pero también de orgullo terco. Los primeros días fueron una guerra silenciosa. Mi casa era mi trinchera. Adentro, con Mateo, creaba un mundo de normalidad forzada. Leche con chocolate, dibujos animados, juegos en el patio. Él era mi ancla a la cordura. Pero el mundo de afuera era un campo minado. Sabía que no podía quedarme encerrada para siempre. Se nos estaba acabando la hierba, el pan, la leche. Tenía que salir a enfrentar al pueblo. La primera vez que fui al almacén de Don Pepe fue una de las caminatas más largas de mi vida. Cada ventana parecía un par de ojos. Cada cortina que se movía era una vecina chusma. Sentía los murmullos a mis espaldas, un siseo constante. Cuando entré al almacén, la conversación que había se cortó de golpe. Un silencio denso, incómodo. Don Pepe, que siempre me hacía chistes, me atendió con una cara de funeral, apurado, sin mirarme a los ojos. Me sentí como una leprosa. Pagué. Agarré mis cosas y salí con la cabeza tan alta que casi me contracturó el cuello. No les iba a dar el gusto de verme derrotada. La soledad era mi nueva compañera. Las amigas que antes venían a tomar mate desaparecieron. Algunas por lealtad a Isabel. Otras por miedo a quedar en medio del fuego cruzado. Otras simplemente por incomodidad, por no saber qué decir. De repente, mi teléfono dejó de sonar. Mi puerta dejó de ser golpeada por nudillos amigos. Descubrí que el matrimonio no es solo de a dos, es una entidad social. Y cuando se rompe, una se queda con la mitad de todo. La mitad de la cama, la mitad de los amigos, la mitad del sueldo. Ah, el sueldo. Esa fue la segunda cachetada. Javier pasaba una vez por semana, a la siesta, cuando Mateo dormía, para dejar un sobre con plata por debajo de la puerta. Nunca tocaba el timbre. Nunca intentaba hablar. El sobre contenía apenas lo justo para la comida. Me di cuenta de que la libertad tenía un precio muy alto. Sentada en la mesa de la cocina, con las boletas de la luz y del gas en una mano y el sobre miserable en la otra, el pánico me apretó la garganta. ¿Cómo íbamos a vivir? ¿De qué? El golpe de gracia, o la prueba de fuego, llegó una mañana en la feria. Estaba eligiendo unos tomates cuando sentí una mano en mi hombro. Me di vuelta. Era Elvira, la madre de Isabel. Una mujer que siempre me había tratado con cariño, como a una segunda hija. Pero la cara que tenía ahora no era de cariño. Era una máscara de dolor y de reproche. Lucía, me dijo en voz alta, para que la gente alrededor escuchara. Mi hija está destrozada. Se tuvo que ir a vivir a lo de una tía en La Falda. No para de llorar. No sé qué le habrás hecho, pero una familia no se rompe así nomás. Algo muy grave habrás hecho para que Javier te deje. El mundo se detuvo. Todos los oídos de la feria se volcaron hacia nosotras. Sentí como la sangre se me subía a la cara. Podría haberle gritado, podría haberle contado con lujo de detalles la clase de hija que tenía. Pero la miré a los ojos, a esos ojos que eran iguales a los de ella, y con la voz más calma y fría que pude encontrar, le respondí. Tiene razón, Elvira. Una familia no se rompe así nomás. Hice una pausa, miré a la gente que nos rodeaba y volví a clavar mis ojos en ella. Pregúntele a su hija por qué se compró el mismo perfume que mi marido me regaló a mí. Pregúntele dónde estaba el miércoles a la noche. Y si todavía le quedan dudas, pregúntele a mi nieto, que tiene 5 años y no sabe mentir, de quién era la camioneta que vio estacionada en la esquina de su casa. Se hizo un silencio de tumba. Elvira se quedó sin palabras, blanca como un papel. Abrió y cerró la boca un par de veces, pero no le salió ningún sonido. Yo no esperé su respuesta. Dejé los tomates en el cajón, le di la espalda y me fui caminando lentamente, con la cabeza en alto, abriéndome paso entre la multitud que me miraba ahora con una mezcla de sorpresa y respeto. Esa noche, mientras arropaba a Mateo, me sentí agotada, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que había ganado una batalla. Había defendido mi nombre y el de mi hijo sin arrastrarme por el barro. Me di cuenta de que no podía depender del sobre de Javier. En un rincón del lavadero estaba la vieja máquina de coser de mi madre, juntando polvo. Fui hasta allí, le pasé un trapo y la enchufé. El zumbido del motor al encenderse fue una promesa. Iba a pelear, iba a salir adelante. Por mí, por mi hijo. Iba a coser los pedazos de mi vida, puntada por puntada. Una sonrisa genuina, la primera en todo el relato, se dibuja en el rostro de Lucía. Es una sonrisa nostálgica que recuerda el esfuerzo.
Sus manos se mueven sobre la mesa como si estuvieran cosiendo, un gesto inconsciente lleno de significado. El zumbido de esa vieja máquina de coser se convirtió en la banda sonora de mi casa. Al principio, solo la usaba para remendar la ropa de Mateo, para ajustar mis vestidos viejos. Era una terapia. Cada puntada recta, cada costura firme, era un pequeño acto de orden en medio de mi caos. Mis manos, que durante meses solo habían sabido temblar o secar lágrimas, estaban ocupadas creando, reparando. Me sentía útil de nuevo. Mi primera clienta fue doña Flora, una vecina de la otra cuadra. Una viuda de 80 años, de esas que lo han visto todo y hablan poco. Me vio en la vereda un día, barriendo las hojas, y me dijo: «Lucía, a usted siempre se le dio bien la aguja. Tengo unos pantalones que me arrastran por el suelo. ¿No me haría el dobladillo?». Sentí un pánico terrible. ¿Y si lo hacía mal? ¿Y si no le gustaba? Pero sus ojos no tenían lástima, tenían una confianza práctica. Acepté. Esa noche, bajo la luz del velador, trabajé en esos pantalones con una concentración de cirujana. Cuando Flora vino a buscarlos y se los probó, me dio una palmadita en la mejilla y me puso unos billetes en la mano. «Perfecto, mija. Mejor que el sastre del centro y más barato». No era mucho dinero, pero para mí, en ese momento, fue como ganar la lotería. Era mi dinero, ganado con mis manos, con mi habilidad. Esa noche, por primera vez, compré el pan con mi propio esfuerzo. Y les juro que ese pan tuvo el sabor más rico del mundo. Doña Flora fue mi mejor publicidad. Empezó a correrse la voz. La Lucía, la ex del Javier, cose que es un primor. Primero fueron dobladillos, botones, pequeños arreglos. Después, una madre me trajo un guardapolvo para achicar. Otra, un vestido de fiesta para entallar. Mi living se transformó en mi taller. Telas de colores, hilos, tijeras y alfileres reemplazaron los fantasmas de la traición. Mateo jugaba en el suelo, ordenando los botones por colores en frascos de mermelada. Éramos un equipo. Claro que no todo era fácil. Hubo noches en las que cosí hasta la madrugada para cumplir con un encargo, con la espalda hecha un nudo y los dedos pinchados. Noches en las que el dinero apenas alcanzaba. Pero la desesperación era diferente. Ya no era la desesperación de la mujer abandonada, era el cansancio digno de la mujer que lucha. De ellos, de Javier e Isabel, sabía poco y nada. Los chismes del pueblo, que antes me herían, ahora me llegaban como un eco lejano. Escuché que no les iba bien, que él había empezado a beber más de la cuenta, que la pasión que nació en la oscuridad no soportaba la luz del día a día. Una tarde, una vecina me contó que los había visto discutir en la calle. No sentí alegría, ni revancha. Sentí una profunda y helada indiferencia. Su historia ya no era mi historia. Eran dos extraños que habían tomado una mala decisión. Mi energía estaba puesta en otro lado. Mi gran oportunidad llegó con la municipalidad. Necesitaban cambiar todas las cortinas del salón de actos. Un trabajo grande. La mujer del intendente, que era clienta mía, me recomendó. Hice un presupuesto con el corazón en la boca, pensando que me dirían que era muy caro. Pero lo aceptaron. Durante 2 semanas, mi casa fue un mar de tela pesada. Trabajé día y noche. Mateo me cebaba mates y me decía: «Están quedando lindas, mami». El día que me pagaron, el tesorero me entregó un fajo de billetes que nunca había tenido junto en mi mano. Volví a casa caminando despacio, apretando ese dinero como si fuera un tesoro. Esa tarde, como todos los viernes, el sobre de Javier apareció por debajo de la puerta. Lo recogí, lo abrí, y por primera vez no sentí ni rabia ni humillación. Fui hasta un viejo baúl, saqué una lata de galletas y puse el dinero de Javier adentro. Después, saqué la mitad del dinero que yo había ganado con las cortinas y la puse encima. Con un fibrón, escribí en un papel y lo pegué en la tapa de la lata, para los estudios de Mateo. En ese momento lo supe. Ya no dependía de él. Su dinero ya no era mi sustento, era solo un aporte para el futuro de nuestro hijo. Un futuro que yo, con mis propias manos y mi vieja máquina de coser, estaba construyendo. Miré mis manos, llenas de pinchazos y con las uñas cortas. Eran las manos de una sobreviviente, de una trabajadora. Eran, por fin, mis propias manos. Lucía sonríe y toma su mate. Hay una paz profunda en su mirada, la calma de quien ha navegado por la tormenta y ha llegado a un puerto seguro. Su voz es serena, teñida de la sabiduría que solo dan los años y las cicatrices.
Los años pasaron. El tiempo, que una vez fue mi enemigo, se convirtió en mi aliado. El zumbido de mi máquina de coser se volvió tan parte del pueblo como las campanas de la iglesia. Dejé de ser la ex de Javier para convertirme en Doña Lucía, la que cose. Mi pequeño taller en el living se transformó en un local prolijo en la calle principal, con un cartel que decía Confecciones Lucía. Las mujeres del pueblo ya no venían a mí solo por un dobladillo, venían por vestidos de novia, por trajes de bautismo, por los uniformes de sus hijos, y a veces, entre prueba y prueba, me contaban sus propias penas. Sin darme cuenta, me había convertido en costurera de telas y de almas. Mateo creció y se convirtió en un hombre de bien. Un hombre respetuoso, trabajador, con una mirada limpia. El dinero de la lata, ese que empezamos a juntar con el sobre de su padre y el sudor de mi frente, le pagó sus estudios. El día que se fue a la Universidad de Córdoba para estudiar arquitectura, lloré, pero esta vez eran lágrimas de un orgullo tan grande que no me cabía en el pecho. Habíamos salido adelante. ¿Y ellos? El pueblo, que todo lo ve, me traía noticias de vez en cuando. La gran historia de amor de Javier e Isabel no duró ni 2 años. Dicen que una relación que nace de una traición está condenada a vivir en la desconfianza. ¿Cómo podría él confiar en ella? ¿Cómo podría ella respetarlo a él? Se separaron. Ella se fue del pueblo para siempre, creo que vive en el sur. A él lo crucé una sola vez, muchos años después, en la terminal de Córdoba. Estaba más viejo, más gordo, con una tristeza opaca en los ojos. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Él bajó la suya, avergonzado. Yo no sentí nada, ni odio, ni rencor, ni lástima. Nada. Era un extraño. Y en ese preciso instante supe que yo era, por fin, completamente libre. La venganza perfecta, me di cuenta con el tiempo, no fue la trampa que les tendí aquella noche. La venganza perfecta fue mi felicidad. Fue levantarme cada mañana y amar mi trabajo. Fue ver a mi hijo convertirse en un profesional. Fue poder sentarme en mi patio, bajo mi planta de jazmín, y que su perfume me trajera paz de nuevo. Construí una vida tan plena, tan mía, que el recuerdo de su traición se encogió hasta volverse una anécdota lejana, un mal capítulo en un libro que, después de todo, tuvo un final feliz. No los perdoné, no en el sentido de decir, está todo bien. Hay cosas que no se olvidan, pero dejé de necesitar el rencor para vivir. Solté ese peso. Perdonar, a veces, no es un regalo para el otro, es un regalo para una misma. Es limpiar el último rincón de la casa para que pueda entrar aire nuevo. Hoy, mi casa vuelve a estar llena de risas. Mateo se casó con una buena mujer y me dieron un nieto que corretea por este mismo patio. A veces, mientras le cebo un mate a mi nuera y veo a mi nieto jugar, pienso en todo el camino recorrido. Y me doy cuenta de que aquella mujer que lloraba en la plaza, sola en la madrugada, tuvo que existir para que la mujer que soy hoy pudiera nacer. A veces, la vida te quiebra para que te puedas reconstruir más fuerte. Lucía toma un último sorbo de mate. Mira a la cámara con una sonrisa cálida, llena de fuerza y complicidad, como una abuela que acaba de compartir el secreto más importante de la vida. Así que ya ven, a veces, cuando una cree que la vida le cierra una puerta en la cara, en realidad le está abriendo un portón a un mundo que no conocía. No le tengan miedo a empezar de cero. A veces, el cero es el lugar más sólido desde donde empezar a construir. Si mi historia te sirvió de algo, si te dio una pequeña luz o simplemente te acompañó un rato, te invito a que te suscribas y le des me gusta. Porque mientras haya un mate y una memoria, siempre habrá una historia para contar. Y créanme, las abuelas tenemos muchas.